Ahora sí, los saludo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Que el Espíritu de Dios le abrace, que Él mismo se acerque y le muestre su gran amor, su misericordia y pueda sentirle en cada casa. Sean bienvenidos a esta nueva conexión que gracias a Dios damos por permitirnos estar con vida y aprender un poco más acerca de Él y por supuesto también darle gracias por lo impresionante hasta hoy y hasta los días que él decida venir por los que creen en su nombre. Así que siéntase como en casa y hoy vamos a continuar con un tema precioso. Pero antes quiero anunciarles que el día de ayer en la noche comenzamos la escuela o más bien el entrenamiento acerca del que anuncia los tiempos. Y estoy muy contento y le animo que si de los que están conectados se inscribieron, continúen. Sigan adelante. Ya recibimos, después de la sesión de anoche, preguntas de algunos de los que se conectaron y esto llenó mi corazón de alegría y sé que el de Dios también, porque cuando el corazón se involucra, hay alegría en el corazón de Dios también. Y si yo puedo sentir eso, imagínense cuánto más el Señor. Así que le animo a que continuemos adelante. Bueno, y estamos ahora sí en una serie que ya hoy es el cuarto domingo de esta, donde estamos estudiando, según la Biblia, qué es lo que Dios ama. ¿Con qué fin? Porque hemos sido llamados a amar con el alma a Dios. No con el espíritu, sino con el alma, porque en el alma, como aprendimos, está mi voluntad, está mi mente, está mi corazón. Y es con esa parte del ser humano que estamos llamados a amar a Dios. Así que estamos descubriendo lo que Dios ama para que nuestra alma podamos también amarle. O si usted dentro de estos temas ha descubierto que ya ama eso, pueda fortalecer ese amor. O si al contrario identifica que no está amando eso que Dios ama, eso que a Él le apasiona, podamos pedirle que nos llene de ese mismo amor para ir en la misma dirección de su corazón. El primer domingo vimos acerca que Dios ama la verdad en lo íntimo, acerca del Salmo 51 como base bíblica, que Dios le gusta que seamos de una sola pieza, sinceros. Él ama cuando no somos hipócritas, cuando no somos actores, sino que somos una sola pieza a solas, con una persona cercana, con una lejana, en cualquier contexto. Él quiere que seamos de una sola pieza y ama esa sinceridad. Ama que le confesemos que somos débiles. Ama que le confesemos nuestro desánimo o que queremos darle la espalda aún. Él ama esa sinceridad y vimos ejemplos claros en la palabra de cómo Dios, cuando ve ese escenario, Él se involucra y hace cosas espléndidas. El siguiente domingo vimos acerca de que Él ama la misericordia. Según el profeta Miqueas, Él insta que amemos la miseria. ¿La miseria de quién? Entendiendo por miseria como la necesidad del hombre. Y esto le atrae a Dios. Él vio que somos miserables sin Él. Es decir, somos necesitados sin Él. Por más de que estemos provistos y digamos, saben, no me hace falta nada. Todo está bien, en casa todo va bien, en mi vida íntima estoy bien, en mi vida interior estoy bien. No necesito. Aún así, desde la perspectiva del cielo, somos miserables cuando Cristo no está allí. Miserables en el sentido de que Cristo es la riqueza que necesita el hombre. Esto viéndolo desde la óptica de su vida eterna. Y luego vimos entonces, hace 8 días, cómo Dios ama las puertas de Sión más que todas las moradas en Israel. Y aprendimos y estudiamos que las puertas son la alabanza, son ese instrumento que fue abierto en el cielo, ese portón celestial donde entró Jesús. No había nadie que pudiera cumplir las condiciones del Salmo 24 para poder entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, hubo uno que cumplió esos requisitos, sin duda alguna Jesús. Y por eso Él es digno de alabanza en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo lo que respira, alabe al Señor. Estudiamos preciosamente cómo todo lo que respira, animales, seres humanos, creyentes o no creyentes,
alaban al Señor inconscientemente. Y esto es precioso. Y para el día de hoy vamos a continuar, por supuesto, con esta serie con un cuarto tema que según la Biblia vamos a entender que Dios ama esta perspectiva. Y para desarrollar este tema he querido invitar a una persona muy especial, a Adriana, que va a compartirnos una palabra, y quiero darte la bienvenida. Adriana, por favor, abre tu cámara y salúdanos. Salúdanos y ¿cómo estás en esta mañana? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gloria a Dios, muy bien. Vamos a hablar de un tema bien especial, y para empezar quiero que abramos la palabra de Dios en 2 Corintios 9, versos 6 al 8. Y si, Adri, me ayudas a leer este primer pasaje, muchas gracias. Recuerden esto: el que siembra poco, cosecha poco, pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Correcto. Entonces vemos allí que dice: Dios ama al que da con alegría, o va a haber otra versión que dice que Dios ama al dador alegre. Entonces Dios ama al que da con alegría. Y aunque el contexto de toda la carta está hablando efectivamente de dinero, está hablando de una iglesia allá en Corinto, que a propósito, sobre el año 41, en ese momento de esa carta, estaba pasando una hambruna a Jerusalén. Había escasez de alimentos. Sin embargo, Pablo les está diciendo: den con alegría. Cuando ustedes vayan a dar algo, denlo alegremente, porque Dios ama al que da con alegría. Y es que es muy difícil dar cuando se está con hambre, ¿verdad? Si se está pasando por un tiempo de hambruna en una ciudad, pues lo racional es que nosotros más bien atesoremos para cuando vengan otros tiempos, o para resistir el mal momento, ¿verdad? Sin embargo, Pablo les está escribiendo: den, y cuando den con alegría. Y en esta mañana vamos a desarrollar ese tema, el dar con alegría. He citado a Adriana porque lo que he podido ver de ella en actitud con el ministerio, con este ministerio, y también en algunos otros contextos, es una persona que ha aprendido a dar. No solamente en este ministerio, es la segunda persona que más da en el ministerio después de esta casa. Es la persona que siempre veo que está dando y dando y dando, sin importar la temporada, sin importar los tiempos que esté pasando. Y por eso, con justicia, creo que ella puede ayudarnos a desarrollar este tema, porque cuando da, ella lo da con una reverencia, pero también con una alegría. Y creo que en su corazón hay tesoros que podemos todos nosotros, los oyentes, hoy aprovechar. Así que quiero hacer una pregunta para iniciar, Adri. ¿Qué características tiene un dador alegre? ¿Qué crees que el hombre, la mujer que da, y no solamente hablando de dar a un ministerio, sembrar en el reino de Dios, sino en esencia cuando da de su tiempo, en esencia cuando da amor, debe tener para darlo con alegría? Bueno, algo particular que quiero comentarles es que, a ver, en el transcurrir de mi experiencia, yo era muy negada para este tema. Al igual como sucedió con mi esposo, desafortunadamente vimos muchos testimonios de personas creyentes y temerosas de Dios, lo cual nos llevó a no continuar
y a no tener de pronto ese esplendor con Dios que debemos tener. He aprendido a temerle y a respetarlo. Considero que lo principal es que debemos de ser verdaderos adoradores y temerosos. Sobre todo desligarnos del yugo y la tradición de la codicia y la miseria. En una ocasión, doy como testimonio, yo ya tenía listo todo para ofrendar, para dar mi diezmo. Y me ocurrió una experiencia muy fuerte, muy dura. Y tenía el dinero justo para esa negociación. Entonces, la verdad, hablé con una de mis hijas y ella me dijo, mamá, pero si tú tienes el dinero, ¿tú crees que un papá se va a disgustar porque lo vas a tomar? Dado este caso, como reflexionamos nosotros como seres humanos y nos apropiamos, la verdad lo tomé. Le comenté este caso a mi hermana Jenny Paola. Ella me dijo unas palabras muy textuales. Me dijo, el que siembra y el que da con tristeza, siembra lo mismo. Entonces, Adri, cuando en verdad sientas paz en tu corazón, hazlo. Mira que esta reflexión me ayudó muchísimo y aprendí, gracias a Dios, a desligarme totalmente de tomar algo que es de Él. Porque si nosotros podemos focalizarnos en algo, todo le pertenece a Dios. Y Él nunca tiene un porcentaje para sus hijos. Él lo entrega todo. Dios jamás ha dicho, yo te voy a entregar 10 panes. No, Él nos entrega todo. Él abre totalmente las puertas para nosotros. Entonces, al igual, no tomo ningún porcentaje, simplemente gracias a Dios lo hago con el corazón, con tranquilidad y con mucha paz. Y digo que no es solamente ese diezmo, porque no es eso, es el aprender a dar, que sea, que nazca, que te nazca. Mira que tú tienes afanes con tus hijos, sea la causa que sea, y corres. Qué hermoso es sentirlo para Él. Yo soy una de las personas que digo, Santo Padre Celestial, lo tuyo. Ya, primero lo tuyo. No esto, no, quiero algo más. Y sé que Él, y lo hemos visto, siempre nos ha respaldado. Aún con las ausencias, aún con los tropiezos, con todo lo que pasemos, le doy la gloria a Dios porque nunca nos ha faltado nada. Y puedo decir lo que he sido muy bendecida por la protección primero de Él y sobre todo por la honra que me han dado mis hijas, la compañía y el apoyo de mi familia y de las personas que me rodean. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Suena sencillo lo que estás diciendo, pero en realidad puedo ver madurez en varios aspectos. Y entre ellos está porque, bueno, mencionaste algo que creo que todos pasamos, y es que nos decepcionamos por el testimonio de otras personas. Decimos, ¿por qué se escuchó tal noticia, por ejemplo, de malversación de fondos? ¿Por qué veo como una mala administración? ¿Por qué? Y creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por eso. O hemos visto que como que no funciona esa fórmula del diezmo, eso como que ya no me importa si está en el antiguo o nuevo pacto, eso ya no funciona. Y creo que aquí estamos hablando de que esa semilla que cae en la tierra debe ser una semilla buena. Si la semilla está mala, está corrompida, el árbol no va a crecer, no vamos a ver fruto. Y creo que el componente esencial de la semilla, del que está sembrando, del que está dando, debe ser la alegría. Debe ser lo que acabas de mencionar. Dar sin esperar nada a cambio y no tener esa contabilidad. Sin duda alguna, el tema del diezmo, quizás para algunos ya se molestaron. Si estás viendo esto en vivo o en diferido, ya se molestaron por el tema, porque es un tema que Dios comparó con el corazón. Siempre en el contexto del dinero se habló del corazón. Y para esto, quiero que leamos, por favor, dos citas, Adri, ya para entrar en materia, en Lucas 6:38 y Juan 3:16, donde nos va a hablar explícitamente las características de este lenguaje del dar.
Lucas 6:38 y el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Amén. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque aunque se la haya agitado y apretado al máximo, siempre rebosará, porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Ese es un heraldo, ¿no? En nuestra fe. Dios amó, por tanto que dio. No podemos decir que amamos sin dar. Es decir, el efecto inmediato del amor es dar. No puedes decirle a alguien, oye, yo te amo, sin darle nada. De hecho, cuando se está conquistando en pareja o estamos en esa relación, siempre el fuego en el corazón es poder presentarme no con manos vacías, sino con algo, ¿verdad? Voy a llevar un ramo de flores, voy a llevar unos chocolates. ¿Por qué? Porque amo. Porque es el efecto natural del amor. Y esto pasa no solamente a nivel de dinero, sino en una relación, en un matrimonio. Hablemos de una pareja de matrimonio. Cuando se habla de un amor natural, un amor que nace de mí mismo, ese amor es muy egoísta, porque da, definitivamente da, pero esperando algo a cambio. Dice, bueno, yo doy, pero voy a esperar a ver cómo él también se entrega o cómo ella está actuando conmigo. Y siempre queremos que vayamos como a la misma altura, que como que yo no vaya ni tan avanzado y no sea que estoy entregando mucho y el otro no está entregando nada. Ese amor contable es el amor humano. Sin embargo, el amor de Dios, su característica es que dio, pero no de una parte de Jesús. Dijo, voy a enviar a Jesús primero y según como veamos el panorama, vemos si se da o no se da en la cruz por la salvación de la humanidad. No, él entregó su único hijo, el único en su género, y lo entregó todo, aún sabiendo que muchos le darían la espalda. Digo, no importa, yo doy para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también lo dio por aquel que no iba a creer, para que ese tenga la oportunidad. Y ese es el mensaje del amor, que tú tienes que dar sin importar lo que el otro te responda. Suena injusto, suena incluso inseguro para mí. ¿Cómo voy a entregar años de mi vida a alguien, por ejemplo, sin saber qué tipo de vida me va a dar, sin saber qué tipo de respuestas voy a tener? Sin embargo, lo que Dios nos invita es a dar sin condición, a dar sin tener una contabilidad. Y cuando hablamos lo que estabas diciendo, Adri, de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, efectivamente, no se trata de un porcentaje. El diezmo es para gente que está empezando inmaduramente a creer en Dios. Aunque la mayoría tienen problemas de esos, entonces en efecto son personas inmaduras, que están apenas empezando a confiar en Dios. Bueno, yo di esto a Dios, me quedé con esto. Eso hablando de los que dan primero, porque también hay casos donde podemos ver que doy todo lo mío, si me alcanza vamos a ver si honramos a Dios para apoyar la obra de Él. Eso en otros casos. Pero cuando empezamos a madurar, tal como lo decías tú, Ari, empezamos a ver que no se trata de un 10%, sino se trata de la calidad con la que entrego X porcentaje. Y esto nos lo demuestra la Biblia con muchos ejemplos, entre ellos la ofrenda de la viuda, que dio 2 blancas, aproximadamente 150 pesos. Y en comparación de aquellos que llevaban mucho, que tenían cómo dar al templo, ellos, los que tenían dinero, contrataban una orquesta. Llevaban trompetas que iban delante de ellos al templo para que anunciaran. Entonces yo iba acercándome al templo, pero entonces primero sonaba allí la trompeta. Y eso todo el mundo decía, ¿qué pasó? Ah, es alguien que va a llevar una ofrenda. Imagínense la viuda al lado, con 150 pesos. Una actitud tímida.
Y Jesús estaba testigo de esos dos panoramas. Pero va a exaltar a la viuda y le va a decir, ella dio más que lo que han dado todos ellos. ¿Por qué? Porque dio todo lo que le sustentaba. Esto me da a entender a mí que Dios mira más allá de las apariencias. Imagínense nosotros, hoy siglo XXI, contratar una orquesta. Vamos a contratar a Guayacán, que él vaya delante de mí, para cuando vaya al templo y sepan que yo soy el que está diezmando. Sin embargo, Dios miraba la actitud de ambas personas. Y la actitud del uno era, quería recibir recompensa. Pero el filtro del corazón de Dios estaba diciendo, aquella está dando todo lo que tiene. Nunca habló del valor económico, ni de la cantidad, sino que la una dio lo que le sustentaba. Estaba entregando su confianza diciendo, doy esto, Señor, susténtame. El otro quería que lo vieran, que escucharan la trompeta que él había contratado, por supuesto. John Piper dijo algo muy precioso. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestro corazón hace con Dios. Cada uno de nosotros trabajamos para sustentar las cosas que son prioritarias para nosotros. Comer, vestir, proyectos de comprar algún bien, etcétera. Pero ¿qué tal si dentro de esas prioridades no está Dios? Precisamente es el trato que le da nuestro corazón a lo que amamos. Aquí cuando estamos hablando de dar con alegría, está haciendo referencia a ese ánimo con el que lo damos. Y quiero hacerte aquí una pregunta, Adri. ¿Cómo manejar esa madurez de darnos, y esta vez no solamente hablando de dinero, sino entregar tiempo a alguien, entregar fidelidad a alguien y mantener siempre el ánimo arriba, la reverencia arriba, a pesar de las aflicciones, a pesar de lo que se esté viviendo? ¿Qué podrías decirnos respecto a esto? ¿Ayuda en algo cuando entregamos algo con alegría y también ayuda o no ayuda en algo cuando lo entregamos con pesar? ¿Qué opinas tú? A ver, yo siempre voy a hablar por testimonio propio. Dios nos trajo a cada uno con un propósito. Creo que todos conocen mis circunstancias, los procesos que no han sido fáciles. La iniciativa de uno pararse nomás después del sueño, después de estar acostado, no ha sido fácil. Pero hay algo muy hermoso que aprendí y lo aprendí en Dios. Y yo le digo a Él, gracias Señor Jesús, porque es un nuevo día de vida que nos regalas. Y es ir entendiendo el propósito de Él, porque aún me tiene en pie. Voy a dar un testimonio muy fuerte ante todos, ni siquiera se lo he comentado a mis hijas, para que vean en verdad lo que es la alegría y el gozo de tenerlo a Él. Puedo decirles que como humana, como carne que soy, si no conociera de Dios, la verdad, ya me había quitado la vida. Pero le doy la honra a Él porque por Él sigo de pie. Por Él sigo luchando. Por el gran legado que sé que hasta el día que Él me llame, voy a dejar. Él es mi inspiración para levantarme. Ahora le puedo decir, me costaba trabajo decirle esposo. Pero ahora sí le digo, por favor, duerme conmigo y déjame descansar. Vuelvo, les digo, no ha sido fácil. Como humanos caemos, como humanos nos quebrantamos en muchas oportunidades. Procuro hacerlo en silencio, porque así me digan los psicólogos, el día que quieras llorar, llora en público, eso es algo normal. Tú tienes que desahogarte, porque la idea no es que te enfermes, pero tengo a mis hijas y yo quiero que ellas vean la valentía que Dios me ha regalado y que venimos de un legado muy grande que fue mi mamá,
una mujer muy valiente al igual. Es el hecho de que tú te pares, des gracias, apoyé mis pies y podemos continuar. Aún con las enfermedades, aún con lo que pasa el día a día. Gracias, Señor Jesús. Tenemos un techo, tenemos paz, podemos hablar, hay sentimientos. Y nosotros como seres humanos nunca vemos a nuestro alrededor. Siempre vemos nuestras dolencias, no la ajena. Pongo como ejemplo cuando salíamos con mi esposo a trabajar, el ofrendar cuando te piden una moneda. Y llegó el día que nos volvimos como tan cerrados en cuanto a eso, que decíamos, pues nosotros todo lo que trabajamos y ellos gastan eso en drogas. Hoy en día entiendo que no somos quienes para juzgar, solo Dios lo hace. Y esa siembra, poderla hacer de corazón, que te nazca, que en verdad te nazca. Entonces, a lo cual digo, o vuelvo y retomo el tema del diezmo, que es un tema muy quisquilloso, pero es mejor, a ver, no es pensar en la cantidad, sino en la calidad, que es como el reto que tenemos, y los voy a decir sinceramente, con Satanás, porque es un reto. Así como lo vivimos como en un matrimonio, considero que cuando hay cuando no hay esa estabilidad emocional, uno de los primeros problemas es el dinero. Ahí es donde inician los problemas. Eso suele suceder en los matrimonios. Por todas estas circunstancias, hoy en día le digo a Dios gracias, porque no puedo ofrendar esto, voy a ofrendar más, voy a dar algo más. Y Él es el único que ve todo. O sea, me aparté de ese punto de vista de ver al humano, porque siempre vemos es al humano. Y si nos dejamos contagiar en verdad, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en verdad? Entonces, es hacerlo de verdad con el corazón, con el alma, y saberlo trabajar, saber dominar al alma, que no es fácil, porque el alma es la tentación, pero entonces es aprender en verdad a estar con Él, estar con nuestro Padre Celestial. Amén. Es cierto, y gracias por la apertura de corazón que tienes con nosotros al contar estas sinceridades, pero nos alimentan, nos ayudan a decir si se puede creer y poder dar incondicionalmente como el Señor lo hace. Llamamos a esta predicación rápido y animado. Esto porque cuando dice queremos con alegría, la palabra alegría viene de allegro, del italiano, allegro con doble L, que significa precisamente alegre, pero viene de una medida musical que se llama allegro o alegre. Antes de que se creara el metrónomo, que es un aparato con el que se miden las pulsaciones por minuto de la música, el ritmo de la música, simplemente se decía que había música lenta o rápida. No había un estándar para medir y saber qué era lento o qué tan rápido. Pero gracias a Johann Miles el metrónome, que hacia el año 1816 crea el metrónomo, y por cierto, uno de sus metrónomos se los da nada más y nada menos que a Ludwig van Beethoven para que comience sus composiciones. Es con este aparato que se empieza a medir exactamente la música. Y por ejemplo, voy a decirles aspectos generales para llegar a lo de alegre. La música más lenta se va a llamar en el ritmo como largo. Eso somos 20 pulsaciones por minuto. Es una canción muy lenta. La que le sigue se llama lento, que son entre 40 y 60 pulsaciones de minuto. Luego viene una grave que se llama lento y solemne, que es entre 40 y 43 pulsaciones por minuto. Le siguen así aumentando el ritmo y la velocidad, adagio, andante, moderato, ya que estamos una canción más rápida, hasta que llegamos al alegro, que significa rápido y animado.
Luego del alegro hay dos velocidades más rápidas, pero qué curioso que Dios diga que Dios ama al dador alegre o Dios ama al dador alegro. Es decir, que lo da con rapidez y animado. Dios quiere que demos en cualquier aspecto que hemos decidido dar, amor, dinero, tiempo, servicio, lo demos rápidamente y con alegría. Para hacer entender mucho mejor esto, hemos preparado junto con mi hijo una pequeña parodia para que podamos entender lo que es alegro y luego que es un ritmo, vamos a escuchar un ritmo grave, lento. ¿Estás listo, Joshua? Esa canción que está sonando de fondo va al tiempo grave, tiempo lento. Y los tiempos de las canciones van asociados a las emociones. Por eso usted ve que gente que melódicamente va a usar un tiempo más lento, una balada, un vallenato, un tiempo más lento. ¿Para qué? Para tocar algo, algunos sentimientos que no necesariamente están asociados con la alegría, sino a otros tipos de emociones, depresión, melancolía, en fin. Pero cuando se trata de la alegría, los compositores aumentan la velocidad, como lo pudimos ver claramente en el ejemplo. Así que Dios dice, den en un ritmo rápido, que produzca alegría. Y claramente, aunque esta parodia, simple parodia, se da y se muestra como algo como chistoso, pero generalmente es el rayos X de Dios cuando mira el corazón. Y ciertamente a veces damos esperando, diciendo, estoy dando con pesadumbre, como que me cuesta dar, como que quizás podría ser algo mejor en lugar de dar. Pues puede ser de mayor provecho para mi vida. Pero Dios quiere que demos a ritmo rápido y animado, con ánimo de corazón. Adri, por favor, vamos allí a 2 Corintios 9 y 10 nuevamente a leer que Dios da pan y semilla, por favor. Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Amén. Correcto. Entonces, a todos Dios nos da semillas. Un lema de este ministerio es que todos tenemos algo para dar. Y es muy cierto. Tenemos que cambiar la mentalidad de siempre querer estar recibiendo a cambio. ¿Qué me van a dar? La mentalidad debe ser, ¿a dónde voy? ¿Qué puedo yo brindar? ¿Qué puedo yo dar? Y esa mentalidad es una mentalidad de alguien que siembra. Y la ventaja del que siembra es que siempre va a tener cosecha. Y si siembra con alegría, va a tener una mejor cosecha porque el que ama al dador alegre va a estar presente allí en esa siembra. Se va a asegurar la respuesta de alguien alegre. Cuando a alguien le damos, como en el ejemplo de ahora, con alegría, se abre el corazón de esa otra persona y dice gracias.
y quiere también devolverlo con un abrazo y dice, yo tengo que recompensar esto, debo también dar, ¿cierto? Así pasa con Dios. Cuando Él ve la apertura de corazón, dice, tengo que darle más semilla a esta persona, no puedo dejarla sin semilla. Es alguien tan generoso, es alguien tan parecido a mí que no se guarda para él sus secretos, no se guarda para él la bendición simplemente, sino que él está sembrando. Y esa es la manera en que Dios enriquece. No enriquece Dios como Aladino. Tengo 3 deseos, dame casa, carro y beca y sin problemas en la vida. Ese no es Dios, ese es Aladín. Pero Dios utiliza esto, la siembra y la cosecha. ¿Queremos un buen matrimonio? Sembremos fidelidad, sembremos buenas palabras para asegurarnos una buena cosecha. Queremos amistades, sembremos amistad. Queremos asegurarnos una buena economía, sembremos de ese mismo tipo de género. Sembremos dinero. Cuando veamos a alguien, me gustó lo que dijo Adriana, que nos pide dinero. Dios nunca nos pide que cuestionemos qué van a hacer con ese dinero. Simplemente Él dice, a todo el que te pida, dale. Y cuando prestes tu capa, y si no te la devuelven, no la pidas. Al contrario, darle también tu espada. ¿Por qué? Porque dar es el lenguaje del amor de Dios. Y por eso Él dice que es mejor dar que recibir. ¿Por qué es mejor dar que recibir? ¿Por qué? Porque Dios ama al que da alegremente. Dios ama al que da. Y al Dios estar en la ecuación, Él va a hacer y va a decir, te quedaste sin eso. Tú diste esa semilla. Y la mirada del hombre siempre es a lo que da. Pero la mirada de Dios es con lo que te quedas. A veces creemos que en la vida cristiana es cuánto tengo de Dios. Pero eso no es. Es cuánto Dios tiene de mí. Cuánto de lo que hay en mi corazón le pertenece al Señor. De eso trata esta fe. Que Él sea Señor de mi vida. Y siempre la mirada de Dios es cómo quedaste tú. Diste, pero ¿cómo quedaste tú? ¿Con pesar? Mejor no hubiera sembrado. Diste, pero quedaste alegre diciendo, pude honrar a Dios, pude apoyar este lugar, pude apoyar a este hombre, pude apoyar a esta familia. Eso que se queda fragante en tu corazón es lo que va a nutrir a Dios y va a traer la recompensa. Así que no seas de los que se come toda la semilla. No seas solamente como, perdona la expresión, como una vaca, coma y coma y coma y coma y nunca trabaja. Sino que cuando Dios te dé, asegúrate siempre de sembrar. Siembra en lo que Dios quiere que sembremos. Creo que es muy claro y la mayoría de nosotros sabemos en qué quiere Dios que sembremos. En nuestra casa. Si tú, joven, haces parte de tu hogar y estás viviendo con tus padres, por ejemplo, qué bueno que tus padres te mantengan, pero enséñate también a honrarlos a ellos. Si ya tienes la oportunidad de un trabajo y vives en un lugar donde tienes la providencia de Dios, que hay unos buenos padres que te ayudan, te pagan tu carrera, etcétera. Qué bueno que tú, que ya puedes trabajar, puedas honrar a tu padre y a tu madre. Aunque ellos no te lo estén pidiendo. Hay unos hogares que estrictamente lo piden. Bueno, usted ya creció, mijito, tiene que pagar esto, esto y esto y esto, y es una obligación. Pero aún, si te piden eso, siémbralo con alegría. No por la respuesta del hombre, no por quien te lo pidió, sino porque Dios ama al dador alegre. Y te vas a asegurar una cosecha junto con el Señor. Y si vives en un lugar donde no necesariamente, estrictamente te piden sembrar, siembra obediencia. Siembra honra. Si te dicen llegas a las 8 de la noche, siembra. Y cuando llegues a las 8 de la noche en punto, no llegues de mala gana, diciéndome aquí en esta casa no me dan permiso de salir. Esa actitud no honra a un padre o a una madre. Al padre no le importa tanto si llega a 8, 8 y 15, 8 y 20. Va a importar que la obediencia de su corazón sea con alegría. Que cuando te manden a tender una cama, a sacar la basura, lo hagas con alegría, no con refunfuneando, diciendo, esta casa me toca hacer todo, y solo vas a sacar la basura en el día. Sin embargo, por la actitud de tu corazón dices que te toca hacer todo. Y entre esposos también, cuando demos,
Si Dios te da la providencia de pagar el 90% de las cosas o el 100% de las cosas, hazlo, varón, con alegría. O si eres tú, mujer, y Dios te dio la providencia a ti, y tu sueldo es enorme, y el de tu marido, que es esforzado, valiente, es la mitad del tuyo o menos, ambos den con alegría. ¿Por qué? Porque la función del hogar no es competir, sino en que el que ama al dador alegre vea cómo estamos dándonos entre nosotros el sustento, cómo le damos a nuestros hijos, con qué actitud nosotros llegamos a ofrendar a un lugar. Y por eso en este ministerio yo insisto y lo retiño hoy: no den a este ministerio si no lo dan con alegría. Por favor, no nos maldigan. No hagan poner triste a Dios. Es lo que menos quiere este ministerio. Queremos que Dios esté contento aquí. De hecho, quiero decirles que no necesitamos ofrendas. Hace poco, Julito, que es el tesorero del ministerio, nos envió un reporte y tenemos unas bendiciones grandes. A pesar de que son 3 familias las que siembran, no más. Pero tenemos suficiente, tenemos la bendición de Dios, porque con esas personas que lo han sembrado alegremente, Dios hace que sobreabunde. Así que este ministerio no necesita. Si tú quieres hacerlo para el Señor, es otra cosa, es otro tema, pero es una decisión tuya. Pero lo que insisto es que cuando lo hagamos con alegría de corazón, porque ¿de qué se trata todo esto? Sino de honrar al Señor, de que Él esté contento, porque en su alegría es que nosotros nos fortalecemos, es que somos más que vencedores. Mire, si yo estoy bien con Dios, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si está bien contigo en tu casa, ¿quién contra ti? Pero si Jehová no edifica la casa, si Él no está ahí alegremente contigo, en vano trabajan los edificadores de esa casa. Así que el mensaje de hoy es que demos con amor. Que si reparto a los pobres lo que poseo, y si entrego mi cuerpo incluso para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Primera de Corintios 13:13. Y quiero que para terminar, Adri, leamos este pasaje. Sé que no están en los apuntes, pero quiero que abras tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12, verso 2. Y terminamos con esto. Hebreos capítulo 12, verso 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. Gracias. Mira esta versión tan bonita que encontré en la Nueva Traducción Viviente. Dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Parece como una locura si un psicólogo se pone a estudiar la actitud de Jesús en la cruz y decir: esto no es coherente. El hombre está pasando por un momento donde hay dolor físico, dolor emocional porque sus amigos lo dejan. Tan solo hay uno cercano al lado de su mamá, pero de resto está solo, está desnudo. Él no está con el trapito de Hollywood allí donde está Jim Caviezel allí diciendo: all this is finished. No, él está desnudo, con vergüenza. Es una situación difícil, pero él está gozoso. Y dice aquí Hebreos 12:2: por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Entonces imagínense a Jesús allí, en esa condición de gozo, y lo evidencian sus palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ti que te estás arrepintiendo en este momento, conmigo estarás hoy en el paraíso. ¿Por qué está Jesús tan gozoso en la cruz? Porque está dando su vida alegremente. ¿Por qué la está dando animado? ¿Por qué la está dando rápidamente?
dice allí, por el gozo que le esperaba, la alegría que venía, dice otra versión. ¿Qué era lo que venía para que él se sostenga con alegría en la cruz? Y no solo la cruz, sino todos sus episodios donde fue siempre dando sin esperar nada a cambio. ¿Qué fue lo que le sostuvo? Pues allí lo dice, que se sentó a la diestra de Dios. Él sabía que había una recompensa con todo eso. ¿Cuál? Pronto estaría con su Padre en el cielo. Pronto recuperaría el lugar que dejó no hace 33 años, hace muchísimo tiempo más atrás. Pronto le volverían a él la gloria que tenía desde el principio de la fundación del mundo. Pero no solo por eso. ¿Saben por qué más? Porque la Biblia dice que ahí estaba Juan. Fue el único que con su mamá estuvo allí en la cruz observándolo y acompañándolo. Y yo me imagino, esto sí ya no es de la Biblia, yo me imagino Jesús mirando a Juan y diciendo, Juan, dentro de poco te visitaré y vas a escribir el Apocalipsis. Y sabes, Juan, a través de tu boca y de tu pluma, voy a escribir en el Apocalipsis, capítulo 3, verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces Jesús estaba dándose en la cruz gozoso, no solo porque él se sentaría en el trono y todo le sería sujeto a él a causa de su obediencia, a causa de su siembra alegre, a causa de su misión cumplida perfectamente y a cabalidad, sino porque también vio toda una generación en Juan y en todos los creyentes, y él estaba viéndote a ti y a mí sentados con él en el trono, en su regazo. Siempre el que da alegremente tiene en su panorama lo que le espera. También el que siembra con pesadumbre lo hace con esa actitud por lo que ve en el futuro. Siempre la actitud con la que damos es porque estamos viendo o que me quedé sin lo que sembré, o porque estoy sembrando pero me espera esta recompensa. ¿Cuál? Estar con Jesús, no una recompensa humana, sino estar con Dios en su trono. Y eso debe ser, querido hermano que estás oyendo, querido oyente, cada vez que des, mira por delante al que está mirando cómo siembras, y Él es tu recompensa. Y este mensaje es para animarte y decirte, no desmayes. Si has estado sembrando paciencia en tu hogar, no desmayes. Si has perdonado una y otra vez a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, no desmayes en el perdón. Sigue sembrando perdón, porque si tú perdonas y tienes un campo lleno de perdón, ¿qué vas a cosechar delante de Dios? Dios perdona tus pecados. Si tú has sembrado con lágrimas, alégrate, porque con regocijo cosecharás. Si tú has sembrado oración diciendo que mi familia se salve, alégrate, porque hay un Dios justo que ha mirado la siembra, y aún en el último día de su vida Dios hará que coseches, y esa oración será respondida. Dios es el rápido y el animado. Jesús no es lento para responder. Lucas 18:7 dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Dios no se tarda en responder. Él responde. Muchas veces nos damos cuenta de su respuesta, muchas veces no, pero siempre responde. Él no tarda en responder a los que claman día y noche. No te demores en traer tu ofrenda, Éxodo 22:29. No demores la ofrenda delante de tu Dios, dice allí. Así que yo te digo, no te demores en ofrendar amor en tu hogar, no te demores en sembrar, no retengas la semilla, siembra con alegría, y el Señor dará la recompensa. El Señor dijo, he aquí vengo pronto, retén firme lo que tienes. Escúchame tú que estás oyendo, retén lo que Dios te ha dado, no lo sueltes, para que nadie tome tu corona. Hay una recompensa, varón, que has decidido entregar tu vida al Señor. No vuelvas atrás. Hay una recompensa, familia, mujer que me escucha. Hay una recompensa. En Dios todo ha contado, todo está escrito. Y a ti que apenas vas a querer empezar a sembrar, que vas a entregar tu corazón al Señor, si quieres hacerlo en este momento, entrégate a Él, que se dio en la cruz
y te sueña con Él, con Él sentado en su trono. Y pronto estarás frente a frente a Él. Que hallemos una cosecha de salvación por todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Quiero pedirte, Adriana, que por favor concluyas y también ores por todos nosotros para que tengamos un corazón alegre para dar en dinero, en amor, en tiempo, en servicio. Por favor. Amén. Bueno, concluyo lo siguiente. El día de hoy, esto es algo muy personal, que se dio mi testimonio en público. Siempre he procurado que sea en silencio. La fidelidad de nosotros es con Dios y no es con el hombre. Y eso lo aprendí. Le doy la gloria y la honra a Dios de que esta siembra se coseche para muchas naciones. En varias ocasiones mis hijas se dieron cuenta. Ellas nunca murmuraron o me dijeron algo. Sé que a veces les causó sorpresa, pero sé por seguridad el fruto que está dando. Hoy en día, en el puesto que estoy de trabajo, algo muy diferente. Dios me puso ahí, y hay algo muy hermoso que es socializar, es hablar y poder contar el testimonio que vivo hoy en día. A todos les puedo decir algo: siempre hagan las cosas en silencio con Él, no para que el mundo los vea. Ahí empezamos nosotros en verdad a pagar esta alma y este corazón. Que siempre nuestra comunión sea con Él. Y considero que la comunión más verdadera que hay, la verídica. Mi oración, darle infinitas gracias a Dios Padre Celestial, por su misericordia, por el gran amor que nos tiene a todos, por su compasión, porque Él no solo está con nosotros un segundo, sino las 24 horas del día, que siempre tenemos ángeles a nuestro alrededor, y todo es por gracias a Él. Gracias, precioso Señor, por el ministerio. Gracias, Jehová, por la sinceridad. Gracias, Dios, por haber puesto estas dos grandes cabezas y nos han dirigido a lo largo de estos días junto con su Hijo. Gracias, Dios, porque podemos ver que somos humanos, que no necesitamos deleitarnos con otras personas, sino solo contigo. Tú eres nuestra gran fuente, tú eres nuestra gran luz y nuestra gran esperanza. Que todo lo que hagamos, Jehová, sea con tu voluntad. Y así estemos protegidos por siempre y para siempre. Amén y amén.